Buenos días chicos, espero que hayan amanecido bien. Para iniciar la clase quisiera comentarles que en general el rendimiento en la prueba sumativa fue bastante bueno. Algunas equivocaciones en algunos puntos, pero en general estuvo muy bien. Hoy iniciamos la clase con un tema nuevo que es triángulos. Ustedes ya vieron triángulos en las primeras clases, como graficar y todas esas cuestiones. Pero ahora vamos a entrar en detalles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿sí? Entre las figuras geométricas, la que tiene menor cantidad de lados es el triángulo, ¿sí? Este triángulo tiene propiedades muy interesantes en geometría y se usa muchísimo para resolver todo tipo de problemas. No solamente en geometría, sino también en materias como astronomía, astrología, física. Los triángulos son muy importantes. Entonces, aprender a usar o aprender a reconocer los elementos y cómo aplicar los triángulos es muy importante, no solamente en matemáticas, sino en nuestra vida cotidiana. Bien, los triángulos se pueden clasificar, como aquí ven, en dos formas o de dos formas, según los lados y según los ángulos. Ustedes ya vieron que la abertura formada por dos semirrectas se llama ángulo. ¿Está? Entonces, si se fijan en los triángulos, estos lados siempre formarán tres ángulos. De ahí viene el nombre de tres ángulos, ¿verdad? Tres ángulos, triángulos. Entonces tiene tres ángulos interiores. Un triángulo tiene tres ángulos interiores. Una cosa bastante interesante de los triángulos es que si yo le llamo a este X, yo le llamo a este Y y a este le llamo Z, en los triángulos se cumple que la suma de los ángulos internos o de estos ángulos que están dentro siempre va a dar 180 grados. Exactamente, siempre va a dar 180 grados. Entonces, X más Y más Z va a dar 180 grados. ¿Ok? Esta es una propiedad que se cumple en los triángulos. Le voy a escribir acá, aquí abajo, para que después ustedes puedan copiarlo en el cuaderno, ¿sí? Aquí voy a escribir la suma de los ángulos internos. Un triángulo suman 180 grados. Siempre van a sumar 180 grados. Siempre van a sumar 180 grados. Voy a dejar en gris. Ok. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Ok. Ahora veamos cómo se clasifican según sus lados. Según los lados, el primero, si todos los lados son iguales, aquí fíjense que este vale 3, este vale 3 centímetros y este vale 3 centímetros. Si todos los lados son iguales, el triángulo se va a llamar equilátero.
¿sí? La palabra X viene de igual. Equilátero, iguales lados, ¿sí? Luego, si el triángulo tiene dos lados iguales, 5 centímetros, 5 centímetros y uno distinto, el triángulo se va a llamar isósceles. Isósceles. ¿Ok? Y en tercer caso, si todos los lados son distintos, como este 7, 4 y 6 centímetros respectivamente, el triángulo se llama escaleno. ¿Ok? Entonces tenemos tres tipos de triángulos. Todos los lados iguales, equilátero. Solo dos iguales, isósceles. Ningún igual, escaleno. ¿Está? Bien sencillo. Tres tipos de triángulos según sus lados. Ahora veamos según sus ángulos. Y recuérdense que estos que están aquí adentro van a ser los ángulos interiores de un triángulo. En primer lugar tenemos si todos los ángulos son menores que 90. ¿Sí? Eso significaría, por ejemplo, en este caso voy a escribir acá. En este caso, si este vale 45 y este vale 45, ¿sí? 45 son 90. Este valdría entonces 90, ¿verdad? Decir, no es exacta la gráfica, pero con esto quiero indicar lo siguiente. Sí, yo quiero indicar que todos son menores que 90, así que voy a tomar otro ángulo. Voy a poner que este vale 65. Este vale 65. 120, 130 y este vale 50. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo demostrarles que, fíjense que todos estos ángulos interiores son menores a 90. Entonces, cuando los ángulos son menores a 90, el triángulo tiene un nombre. Se llama acutángulo. Acutángulo. Si todos los ángulos interiores son menores a 90, se llama acutángulo. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente. ¿Qué pasa si al menos uno de ellos está entre 90 y 180? O sea, uno es mayor que 90. Voy a hacer el caso acá. Voy a poner que esto vale 100. Esto vale 100. Esto va a valer 50. Y esto necesariamente tendrá que valer 30. ¿Ok? Entonces, uno de ellos, en este caso 100, uno de ellos es mayor que 90 y a la vez menor que 180. O sea que es más grande que 90, pero no alcanza a ser 180. Entonces, es este triángulo, cuando tiene uno de ellos mayor que 90, se llama obtusángulo. Obtusángulo. ¿Sí? Bien, ahora, cuando uno de ellos es igual a 90. Acá voy a dibujar este triángulo de acá. Tiene un ángulo que vale 90, que es este de aquí. Ustedes ya vieron cuando las rectas son perpendiculares, un ángulo de 90. Entonces voy a poner que este vale 30 y este entonces vale 60. Entonces cuando un solo ángulo, y evidentemente solo uno va a poder valer 90, el triángulo se va a llamar rectángulo. ¿Ok? Y este triángulo es muy importante, rectángulo. ¿Sí? Bien, y por último,
tenemos uno adicional si todos los ángulos son iguales a 60. Y ese caso solo se da en los triángulos equiláteros. El triángulo equilátero siempre sus ángulos toditos valen 60. ¿Está? Entonces, si todos los ángulos valen 60, el triángulo se llama equiángulo. ¿Ok? Fácil, fácil, fácil. Les recomiendo tomar nota de esto en sus cuadernos y luego pasar a resolver los ejercicios que vamos a tener, que tendrán a continuación. Ahora voy a resolver un ejercicio particular aquí de ángulos. Okay. Bien, tengo un triángulo, supongamos que esto vale 50 y esto vale 60. Entonces, y tengo uno desconocido, le voy a llamar X. ¿Cómo yo puedo determinar el valor de este ángulo desconocido? Muy sencillo, yo sé que la suma de estos tres ángulos tiene que darme 180 grados. Entonces yo escribo, yo sé que X más 50 más 60 tiene que darme 180. ¿Está? Entonces, resuelvo la operación de suma entre 50 y 60. X no puedo sumar. Me queda 60 más 50, 110. ¿Ok? Entonces ahora yo sé que X más 110 da 180. ¿Y cómo yo puedo determinar X? Fácil. Esto yo tengo que restar aquí y me va a dar el valor de X. Entonces yo voy a hacer 180 menos 110. Y 180 menos 110, podemos hacer un cálculo auxiliar. 180 menos 110. Entonces esto sería a 0 le saco 0, queda 0. 8 menos 1, 7. Y 1 menos 1, 7, entonces esto vale 70 grados. ¿Ok? Entonces para poder determinar un ángulo interior, simplemente yo hago la suma de los ángulos y luego el valor que me sale le resto a 180 y obtengo el valor deseado. ¿Ok?